Hola, bienvenidos y bienvenidas a este webinar en el que, pues bueno, vamos a tratar pues el tema del Management 3.0. Mi nombre es Isaac López, soy profesor de gestión de proyectos en EALDE Business School y la idea, como digo, es, pues tratar de introducir de alguna forma o presentar Management 3.0, que es un enfoque, un instrumento para mejorar la gestión de equipos en las organizaciones, en las empresas, eh, que ya tiene algunos, no es de hoy ni de ayer, tiene ya algunos años, pero está de plena vigencia porque, bueno, pues todavía está recorriendo el camino pues de alguna manera, de extenderse a la gestión organizacional y a las empresas. En cuanto a los objetivos de Management 3.0, Management 3.0 muchas veces puede ser confundido con técnicas de gestión empresarial o técnicas de gestión de proyectos. No, este Management 3.0 tiene que ver con gestión de personas, gestión de equipos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese ámbito, en ese enfoque de la gestión de personas, de la gestión de equipos, bueno, pues de alguna forma encontramos diferentes niveles en las organizaciones, ¿de acuerdo? Hay organizaciones que tienen un gran desempeño gestionando equipos y gestionando personas, otras un nivel medio o un desempeño medio y otras tienen un desempeño bajo, un nivel bajo y tienen verdaderos problemas para gestionar adecuadamente tanto equipos como personas, en definitiva empleados de la organización, ¿verdad? Con lo cual, si tuviéramos que enumerar las principales características que van a ayudar a las empresas y a las organizaciones a pasar de un nivel medio o incluso un nivel bajo de desempeño en este ámbito a un nivel alto, pues serían estas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Estas que tenemos aquí, fundamentalmente. La ambición de la organización y la humildad. Esos parecen dos elementos hasta cierto punto contradictorios, podrían parecer, ¿no? Pero no lo son. Son dos elementos que combinan muy bien y que además es todo un arte saber integrarlos, ¿no? La ambición de la compañía por ser una mejor empresa, por crecer, por alcanzar más objetivos y por llegar a ser una organización más grande, pero actuando siempre con humildad. Con humildad quiere decir respetando, por supuesto, a las demás empresas, a los competidores, a las demás organizaciones, tanto competidores como proveedores, socios, colaboradores, etcétera, pero sobre todo la humildad a la hora de relacionarse esas estructuras con los empleados de la organización. ¿De acuerdo? Humildad a la hora de saber tratar a las personas, respetar a las personas, eh, escuchar a los empleados, ¿de acuerdo? Y entender que no se trata tanto de ejercer una posición de poder como de ejercer un liderazgo que sea de ayuda y servicial hacia los demás, ¿de acuerdo? Otro elemento, otro factor es actuar de la siguiente forma. Primero fijarnos en el quién y luego fijarnos en el qué. Es decir, de alguna manera que la persona, el empleado, no sea algo secundario en las acciones, en los objetivos de la organización, sino que pase a ser el centro, que pase a ser el elemento más importante. El buen desempeño a la hora de gestionar equipos y gestionar personas se aprecia sobre todo en las organizaciones que han puesto en el centro al empleado, en las que el empleado es el elemento más importante. Esto ocurre no demasiadas veces, porque hemos visto y vemos muchísimas empresas en las que hay un muy alto nivel de rotación o un alto nivel de rotación. Entendida la rotación como el índice de cambio de las personas o de los empleados que trabajan en esta organización. Es decir, un índice alto de las personas que se van y de la necesidad de la empresa como consecuencia de tener que contratar a nuevas personas. ¿De acuerdo? El nivel de rotación en una empresa nos indica eh, que probablemente los empleados no están en el centro, sino que lo que está en el centro son los objetivos, el qué, y las personas pasan a un segundo plano. Claro, esto, bueno, pues poco a poco va mejorando en general,
pero siempre un nivel alto de rotación nos va a indicar que hay algún tipo de problema y que las personas no aguantan en la organización o en la empresa demasiado tiempo, que acaban marchándose, con lo cual hace falta sustituirlas muy a menudo, ¿vale? Esa rotación nos dice lo contrario de lo que dice este principio. Primero quién, primero la persona y luego el qué, luego la actividad, los objetivos y los logros, ¿de acuerdo? En tercer lugar, enfrentarse a la realidad. Enfrentarse a la realidad en el sentido de ser conscientes de la posición que ocupa la organización en el mercado en el que opere, y no tratar de ser lo que no es. Muchas veces hay empresas a las que pues el deseo de crecer, de progresar, de mejorar, les lleva a pasar por encima de los empleados, a pasar por encima de las personas, en definitiva, ¿no? Aceptar la realidad y enfrentarse a ella implica ser conscientes de nuestras limitaciones, de cómo podríamos mejorar o qué deberíamos hacer para mejorar, pero siempre, como he dicho, respetando y teniendo en el centro a las personas. Otro factor, otro elemento es tener una estrategia clara. Bien, esto parece muy, muy simple, muy sencillo, esto parece casi de perogrullo, ¿verdad? Pero no lo es. Es decir, muchísimas empresas, pues bueno, están en un determinado mercado, operando, haciendo negocios, pero la estrategia global general o no está clara o es muy cambiante o varía en función de bueno, pues qué personas están en ese momento en la dirección de la compañía. Debería haber una estrategia clara y además clara significa que sea conocida y compartida por todo el mundo, por todas las personas que forman parte de la empresa, no solo por una élite que conoce la estrategia y de alguna forma no la comparte con los demás o la mantiene oculta a los demás. Otro elemento importante, la disciplina y la constancia, por supuesto. Está muy bien tener a la persona en el centro, está muy bien respetar y tratar bien a los empleados, está muy bien escuchar a todo el mundo, escuchar a las personas, pero debe haber, por contra, como contrapartida, debe haber una disciplina en toda la organización y una constancia en el trabajo, por supuesto. Esto es fundamental porque si no, se desequilibra esta balanza, ¿no? De alguna forma. Saber utilizar la tecnología como acelerador del negocio, pues también es importante. Y bueno, esto creo que es evidente analizando por lo que está pasando en los últimos años en las empresas en general en relación con la tecnología. La tecnología, véase, por ejemplo, las empresas que se han transformado, se están transformando digitalmente, esa transformación digital está llevando a las empresas a ser más eficientes, a recolocarse en un mercado que a veces es ambiguo, es cambiante, y también a ser capaces de poner en marcha nuevas líneas de negocio que antes no podían poner en marcha. La tecnología acelera ese proceso y habilita a las empresas pues, a hacer cosas que antes no podían hacer. Y por último, probablemente uno de los elementos, el elemento más relevante cuando estamos hablando de personas en una organización, que es la motivación. La motivación es absolutamente clave en todo esto y es el manantial del que mana toda esta energía que llega al final a manifestarse en forma de Management 3.0. ¿De acuerdo? Management 3.0 bebe del manantial de la motivación. La motivación es imprescindible para llegar a un tipo de organización en la que, bueno, pues los empleados de alguna forma están empoderados, tienen delegadas ciertas funciones o cierta cuota de autoridad y son capaces de tomar decisiones de una forma autónoma, ¿de acuerdo? Sin motivación todo esto no puede ocurrir. Esta, la portada del libro que tenéis a la derecha, que como veis no es de ahora tampoco, que es de 2001, ya hace cierto tiempo, más de 20 años. Good to Great, de Jim Collins, es bueno, pues es uno de los primeros libros que puso sobre la mesa toda esta cuestión, ¿no? Uno de los antecedentes, si queréis, de lo que luego pues, se ha venido a llamar Management 3.0, que es una idea mucho más evolucionada y elaborada de todo esto que estamos hablando, pero podríamos decir que este libro es uno de los antecedentes del tema del webinar, ¿de acuerdo? La motivación es fundamental, como decía. Tanto para el Management 3.0 como para la agilidad en general, porque en definitiva estamos hablando de un entorno en el que la organización se comporta o trabaja de manera ágil, de manera adaptativa, ¿de acuerdo? De manera adaptativa, no solo en la gestión de los proyectos, de las operaciones,
sino en la gestión también de las personas. Y esa es la parte que cubre Management 3.0 como enfoque, como herramienta, como framework, si queréis, que dentro de toda esa capa de la agilidad, o de ese enfoque de la agilidad, lo que hace es ocuparse de las personas. En cuanto a la motivación, es un concepto que lleva muchísimas décadas analizándose y estudiándose. Yo comparto aquí con vosotros dos de las teorías más clásicas a la hora de hablar de la motivación o, en definitiva, tratar de averiguar qué es lo que motiva a las personas a la hora de, ya no solo de trabajar, sino también en su propia vida personal, ¿no? Es algo que se viene estudiando hace mucho tiempo. Pero de esas teorías he querido rescatar estas dos, que creo que son dos de las que más han superado el paso del tiempo, ¿verdad? Con el paso del tiempo, estas dos teorías pues siguen frescas, siguen vigentes bueno, de alguna forma llegan a conclusiones bastante realistas sobre la motivación y lo que está alrededor de la motivación. La primera es la conocida jerarquía de las necesidades de Maslow, o también llamada pirámide de Maslow, que entiendo que muchos de vosotros conoceréis. En la pirámide de Maslow, pues hablamos de, bueno, una serie de necesidades que el ser humano va cubriendo y a medida que va cubriendo esas necesidades, le van surgiendo otras nuevas necesidades de otro tipo, ¿no? Como veis, en la parte inferior de la pirámide, pues tenemos las necesidades más fundamentales, más básicas, que son las necesidades fisiológicas, ¿eh? Las necesidades fisiológicas, comer, dormir, beber, en fin, todas estas cosas, pues es lo primero que necesitamos tener realizado o cubierto de alguna forma, ¿no? Es lo primero que necesitamos conseguir. Una vez que tenemos eso, pues necesitamos seguridad, ¿vale? Seguridad para, bueno, para defendernos, para seguridad en cuanto a nuestra propia vida, en cuanto a nuestra salud, todas estas cuestiones, ¿no? Luego necesitamos, una vez que la seguridad también está cubierta, el siguiente peldaño serían las necesidades sociales. Relación con los demás, grupos, interacción social, etc. Una vez que esas necesidades sociales están cubiertas, pues necesitamos estima, ¿de acuerdo? Estima. Estima en el sentido de necesidades del ego, necesidades en cuanto a de alguna forma, cubrir el ser queridos, ¿no? El querer y el ser queridos, el ser estimados y estimar, ¿no? Esas relaciones individuales que tienen que ver con los sentimientos hacia los demás y de los demás hacia nosotros, ¿de acuerdo? Y una vez que también tenemos esas cuestiones más o menos realizadas, pues hablaríamos de la necesidad de autorrealizarnos, ¿no? Podríamos decir que las sociedades más avanzadas, pues las personas están en esa cúspide de la pirámide. En la cúspide de la pirámide en la que lo que las personas necesitan es realizarse personal y profesionalmente. Aquí estamos hablando más de la realización profesional, pero también personal. ¿Qué es esa autorrealización? Pues, de alguna forma, el estar satisfecho con el trabajo que hacemos, sentir que ese trabajo nos hace aprender, nos hace evolucionar, que somos dueños de nuestras decisiones, que tomamos decisiones en relación con nuestro trabajo, que somos reconocidos, que tenemos reconocimiento por parte de nuestra empresa o de las personas que nos rodean, de nuestros superiores. Todo eso es esa autorrealización, ¿no? Ese afán de crecer y cada vez, de alguna forma, tratar de ser mejores. Bien, esto sería ese análisis de las necesidades según Maslow. En la parte derecha tenéis el análisis que hizo Herbert en su momento sobre la motivación. Y él lo que distingue, o lo que distinguió, es entre dos tipos de factores, ¿vale? Unos factores que motivan y otros factores que realmente no motivan, pero son imprescindibles si queremos motivarnos. Si no los tenemos cubiertos, no podremos motivarnos. Como veis, en la parte inferior hablamos de factores higiénicos. Los factores higiénicos son factores que por sí mismos no nos traen la motivación, pero si no los tenemos, sí que lo que va a ocurrir es que no vamos a poder motivarnos porque son unos elementos que mínimamente debemos tener cubiertos. Por ejemplo, aquí tenéis algunos, ¿no? El salario. Pues tener un salario decente, un buen salario, un salario que sea justo en relación con el trabajo que hacemos, no es suficiente para motivarnos. Realmente el salario no motiva y a lo mejor puedes tener un deseo de que tu salario sea mejor, pero una vez que tu salario es mejor te acostumbras muy rápido al nuevo salario, ¿no? No es un elemento de motivación duradero. Es un factor higiénico.
Es decir, un salario por sí mismo no nos va a motivar porque la motivación viene por muchas otras cosas, el tipo de trabajo, el reconocimiento, el aprendizaje, la satisfacción, muchísimas cosas, pero si no tengo un salario decente, por mucho que tenga todo lo demás, no me voy a motivar, ¿de acuerdo? Esos son factores higiénicos, factores imprescindibles para poder llegar a la motivación. Y los factores que realmente motivan son los que tenéis en la parte superior. Pues la responsabilidad, el progreso, el crecimiento, la realización. Esos son los elementos que verdaderamente nos motivan, pero si no tenemos la parte de abajo cubierta, la parte de arriba no va a funcionar, ¿de acuerdo? No va a funcionar. Por eso unos son factores higiénicos y otros son factores motivacionales. En la línea de todo esto, podríamos hablar de motivación extrínseca y de motivación intrínseca. La motivación extrínseca es todo aquello que es ajeno un poco a lo que hacemos, ¿no? Ajeno en el sentido de no estamos motivados por el propio trabajo que estamos haciendo, sino por elementos externos, recompensas, premios, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas pueden generar cierta motivación de manera extrínseca, pero esa motivación no es la motivación duradera de la que habla Hertzberg, ni siquiera de la que habla Maslow. La motivación verdadera es la motivación intrínseca, que son estos elementos que tenéis en la parte inferior. La autonomía en mis decisiones, el conocimiento, aumentar mi conocimiento, el honor, el estatus, las relaciones, el orden, el propósito de lo que hago. Todos esos elementos son elementos de motivación intrínseca. Eso es una motivación más duradera y verdaderamente más inspiradora para cualquier persona, ¿no? Siempre que tengamos cubierto lo que hemos visto antes, es esos factores de higiene que definía Hertzberg, ¿no? Un buen salario, una estabilidad laboral, una serie de cosas que son un mínimo que hay que tener cubierto para poder, de alguna forma, alcanzar esa otra motivación, ¿no? Esa motivación. Bien, hablando ya propiamente de Management 3.0, el libro fundacional de Management 3.0, que todavía está a la venta y lo podéis encontrar en librerías, es este que tenéis en pantalla. La primera edición fue en 2010, con lo cual ya tiene algunos años también, como veis ya tiene una década, y se llama, por supuesto, Management 3.0. Su autor es Jürgen Apelo. Jürgen Apelo fue el creador de este concepto, de este framework, ¿de acuerdo? Para la motivación y la gestión adecuada de personas y equipos. Y este es el libro que da nombre a este enfoque. Y bueno, pues es un enfoque nuevo, distinto, para liderar, administrar y hacer crecer los equipos y las organizaciones que trabajan de manera ágil, ¿de acuerdo? Es importante esta puntualización. Management 3.0 funciona en un entorno adaptativo o ágil. Si estamos hablando de un entorno más tradicional, Management 3.0 es mucho más complicado de implementar, porque va a chocar directamente contra todas las estructuras de la organización. En definitiva, es una forma de pensar distinta que se combina con unas herramientas, unas prácticas, ahora veremos algunos ejemplos de esas prácticas, para que, bueno, pues las personas, los empleados estén implicados en mejorar el sistema, estén motivados y estén comprometidos con lo que se hace en la organización. Claro, sin motivación todo esto es imposible. Con lo cual, por eso os he dicho antes que es muy relevante trabajar la motivación. Y la motivación ya vemos qué palancas tiene para poder ser alcanzada o mejorada. Además, es un movimiento innovador, es un movimiento innovador y además, bueno, pues que de alguna forma lo que se pretende es, bueno, ejercer un liderazgo diferente, de una forma distinta, ¿de acuerdo? Redefinir el concepto de liderazgo, de tal forma que ese liderazgo se reparte entre los equipos, entre las personas. No es un liderazgo tradicional de una persona que tiene autoridad sobre el resto que están por debajo. No es ese liderazgo jerárquico, sino que es un liderazgo compartido. Es una responsabilidad grupal, una responsabilidad del equipo colectivamente, ¿de acuerdo? Eso ayuda también mucho a la motivación y va en la línea de lo que nos dice la agilidad, ¿no? La agilidad nos habla de equipos en los que las decisiones se toman colectivamente, en los que no hay una persona con más autoridad que los demás que tiene la última palabra y da las órdenes y los demás obedecen, sino que estamos hablando de equipos que de alguna forma son capaces de autogestionarse, ¿de acuerdo? Siempre dentro de unas líneas maestras que imponga la organización, por supuesto, pero es capaz de autogestionarse y de
compartir o repartir la autoridad de forma que cada persona tiene su parte de responsabilidad en lo que se hace. Trabajar juntos para ver cuál es la mejor forma o la más eficiente de lograr objetivos, ¿de acuerdo? Y una cosa muy importante, manteniendo como prioridad la felicidad de los empleados, ¿vale? Management 3.0 nos habla de la felicidad de los empleados. O sea, no se trata solo de la motivación, la satisfacción, sino que pues todo ese tiempo que estamos trabajando, todas esas horas que dedicamos a trabajar, pues bueno, si es posible, seamos felices haciendo eso, ¿de acuerdo? Bien, rápidamente, por hacer una recapitulación, ¿por qué Management 3.0? Porque Jürgen Apelo distingue entre tres formas de management. El management primero o inicial sería el management 1.0, en el que estamos en una organización centralizada, hay una jerarquía que es estricta, ¿de acuerdo? Los empleados son recursos, no se les ve como personas, sino como recursos. Hay mucha especialización en el sentido de que cada uno hace única y exclusivamente su parte del trabajo y no tiene visibilidad sobre el conjunto de lo que se hace. Se está sujeto a políticas, a procesos predefinidos, y hay una idea de que el management o de que la gestión está basada en el orden y en el control, en controlar a las personas, ¿de acuerdo? Con lo cual, no hay confianza en las personas, no se delega en las personas, sino que se les controla, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo principal en Management 1.0? Mayor productividad al menor coste posible. Con lo cual, eso nos lleva a una motivación baja, si hay fallos, se castiga a quien los comete, eso también lleva a una cultura del temor o del miedo y, bueno, la medida del éxito es el tamaño de la organización, sin más, no cómo las personas se encuentran, sino el tamaño de la organización. Este sería el primer tipo de management, que estamos hablando de, bueno, pues todas las organizaciones herederas de la revolución industrial, podríamos decir, de ahí hasta en adelante, ¿no? Si una frase definiera este management 1.0 podría ser doing the wrong thing, haciendo lo incorrecto, ¿de acuerdo? Luego tendríamos el management 2.0. El management 2.0 viene más tarde, pues estaríamos hablando probablemente a partir de la Segunda Guerra Mundial, algo así, ¿de acuerdo? Varias décadas después, algunas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que tenemos es una organización que ya no es tan jerárquica, es más matricial, se hacen proyectos, grupos, es centralizada, pero hay cierto nivel de autonomía en algunos aspectos, en algunos casos. Los empleados ya no son recursos, son personas, pero hay que administrarlas, hay que gestionarlas, ¿de acuerdo? Los procesos son uniformes, hay alguna excepción, pero siguen siendo uniformes. Hay algunos que son acordados, no todos. Y el objetivo es cumplir con las metas, con los objetivos que se propone el negocio, que se propone la organización. Esto ya supone un cambio sobre el management 1.0. Las empresas se han dado cuenta que no están haciendo las cosas bien, algunas, y pretenden hacerlas de otra manera, correctamente, ¿vale? Correctamente. Se crean ciertos modelos para corregir los errores y se copian prácticas, procesos, pero de una manera un poco superficial. Es un paso adelante, pero no resuelve muchas de las cuestiones centrales, ¿no? Como veis aquí, la frase en inglés sería doing the right thing wrong. Hacer lo adecuado, pero inadecuadamente. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos en la línea o con el objetivo de hacer lo adecuado, pero no lo hacemos adecuadamente. Y el salto que propone Jürgen Apelo es el Management 3.0. En el Management 3.0, las organizaciones son equipos, son redes, los empleados son talentos, son personas con talento, cada uno con el nivel de talento que tenga, ¿no? Y con los talentos distintos que se pueden tener. Pero es una visión que respeta a todo individualmente. Los procesos son acordados por los equipos, son adaptados, son revisados, y el objetivo es involucrar a las personas, activarlas, mejorar lo que se hace en el trabajo y el propio trabajo, y sobre todo la satisfacción del cliente, ¿vale? Por lo cual, esto puede llevar de una forma mejor a la innovación, un liderazgo colectivo y no individual, y una forma de trabajar en la que se prima trabajar juntos como piña, como equipo, para tratar de lograr esos objetivos. Doing the right thing, ¿de acuerdo? Esto sería en lo que está basado Management 3.0. Bien, Management 3.0, por dar un par de pinceladas simplemente, porque habría mucho que hablar sobre Management 3.0 y tiene mucho contenido y, bueno, es un concepto que llevaría tiempo revisarlo en profundidad, pero podemos decir que tiene unos principios, claro, tiene unos principios, ¿no? Involucrar a las personas y sus interacciones, ¿de acuerdo?
que las personas estén comprometidas, que estén involucradas, mejorar el sistema, ¿de acuerdo? Mejorar el sistema en cuanto a organización, queremos decir, quiero decir, ayudar a que los clientes estén contentos, estén felices, estén satisfechos, ¿de acuerdo? Y fijaos en esta que es importante, el cuarto principio, gestionar el sistema y no a las personas, ¿de acuerdo? Es decir, las personas tienen que ser tratadas, tienen que ser de alguna forma, hay que interactuar con ellas, pero lo que hay que gestionar en cuanto a management no serían las personas, sino el sistema, ¿de acuerdo? Las personas, por supuesto, son las que están dentro del sistema trabajando en él. Y luego que el trabajo sea una especie de co-creación, es decir, que no sea una orden que viene desde arriba, sino que los equipos, las personas que formamos parte de los equipos, podamos decidir ciertas cosas, ¿no? O muchas de esas cosas. Cómo vamos a trabajar, con qué herramientas, con qué instrumentos, con lo cual nos han delegado cierta autoridad, nos han empoderado para tomar decisiones. Si son decisiones equivocadas, asumiremos las consecuencias, por supuesto, porque somos responsables de nuestras decisiones. Pero muchas veces cuando se le da potencia y poder a un equipo es cuando nos damos cuenta de lo que son capaces de hacer los equipos de personas. Bueno, en Management 3.0 pues hay un personaje que es este Marty que tenéis en pantalla, que es una especie de mascota de la... Tened en cuenta que Management 3.0 utiliza mucho elementos visuales, elementos que pueden recordarnos al cómic, a lo mejor, ilustraciones, para hacerlo más ameno, más amigable, ¿de acuerdo? Pues este Marty, que es esa especie de planta, ¿no? Esta especie de árbol, tiene varios módulos. Representa un poco, como veis aquí, los distintos módulos que tiene Management 3.0, ¿no? Fijaos, energizar a las personas, que las personas tengan energía, estén empoderadas. Empoderar también a los equipos, no solo a las personas, sino a los equipos, que son esos grupos de personas que tienen que tomar decisiones colectivamente y coordinadamente. Alinear restricciones. Es decir, de alguna forma fijarnos en qué cosas son más relevantes, menos relevantes o tienen una relevancia media y alinearlas con lo que las personas y los equipos son capaces de hacer y pueden hacer. Desarrollar competencias, un aprendizaje continuo. Esas personas y esos equipos tienen que ser cada vez mejores y parte de esto es, además de la experiencia que van acumulando, la formación y la capacitación. Estructurar el crecimiento. El crecimiento de la empresa no puede ser a costa de cualquier cosa. Muchas veces los crecimientos de las empresas son a costa de las personas. ¿De acuerdo? Son a costa de quemar a los equipos, de quemar a las personas. Por eso hay esos índices de rotación, ¿no? Estructurar ese crecimiento y mejorarlo todo. De alguna forma, tratar de conseguir un escenario mejor en general. Estos serían algunos o los módulos principales de Management 3.0, como digo, protagonizado un poco en esta ilustración por Marty, que yo digo que es pues esa mascota, si me permitís la palabra, que de alguna forma ameniza un poco el concepto de Management 3.0 y todo el corpus teórico que hay detrás de esto. Esta slide quiere representar una visión global un poco de todo lo que hemos visto. ¿Veis? Aquí se habla de Management 1.0, en la parte izquierda, Management 2.0, Management 3.0, esa evolución del management. También, de alguna forma, en la parte superior derecha, veis que solamente podemos mejorar la felicidad de los trabajadores cuando se sienten responsables de lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Yo creo que ahí podemos juzgar por nosotros mismos. Lo que nos motiva muchas veces es la capacidad de tomar decisiones, el reconocimiento, ser dueño de tu trabajo, ¿verdad? Una vez que tenemos cubierto, insisto, todo el bloque de factores higiénicos, como decía Herbert, ¿no? En definitiva, gestionar el sistema y no tanto gestionar personas, que al final significa controlar personas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenéis un enlace a la web, la URL de la web, management30.com. Y si queréis echar un vistazo, pues podéis ir a la web, al website de Management 3.0 y echar un vistazo, ahí encontraréis muchísima información, ¿vale? Bueno, algunas de las prácticas, para terminar. 3 de las principales prácticas, por presentar algunas, ¿de acuerdo? Que se utilizan en Management 3.0. Hay una práctica que se llama Moving Motivators. ¿Qué es? Pues un modelo para gestionar las motivaciones, ¿de acuerdo? De los empleados, de los trabajadores, de las personas, tanto en el trabajo como en la vida personal. Con lo cual, a través de estas tarjetas que tenéis aquí a la derecha, pues reflexionamos a nivel personal qué factores influyen más en nuestra motivación, qué es lo que más nos motiva. Entonces, vamos ordenando todos esos factores
de izquierda a derecha. A la izquierda está lo que más nos motiva y conforme vamos avanzando hacia la derecha, lo que menos nos motiva. Y ahí, bueno, pues podemos ver que hay diferencias entre las personas. Hay personas que les motivan más unos que otros y ahí vemos un poco las diferencias, un poco los esquemas mentales un poco distintos que tenemos las personas, pero nos ayuda para autodefinirnos en cuanto a la motivación. Esto sería un test, una prueba que se puede hacer a los empleados sobre qué cuestiones o qué elementos les motivan, ¿no? Moving Motivators. Otra práctica se llama Kudo Cards, ¿vale? Aquí se trata de utilizar tarjetas para agradecer a otros lo que hacen. ¿Cuántas veces no hemos echado de menos un agradecimiento, ¿no? Que nos den las gracias por algo. Ese reconocimiento, ¿no? De otra persona, de un compañero, de un jefe. Gracias por esto, ¿verdad? Entonces, dar las gracias es importante, porque significa un respeto hacia otra persona y un reconocimiento hacia esa persona. Entonces, lo que plantea esta práctica de Kudo Cards es que haya una serie de tarjetas en las que, bueno, pues agradecemos, escribimos un agradecimiento a alguien, que podemos hacerlo de manera pública, es decir, bueno, es público, por supuesto, para que es público para que toda la organización lo conozca y lo sepa, pero se puede hacer individualmente, podemos agradecerle algo a alguien individualmente, podemos ponerlo en una pared, una pizarra, porque queremos agradecerlo a un departamento, a un equipo, a un grupo, o también hay un elemento que se llama Kudo Box, que es un elemento de Management 3.0, que es una especie de caja, donde se van añadiendo o se van metiendo esos agradecimientos, que en principio no se sabe a quién son, para quién son, y luego se abre esa Kudo Box y ahí, pues, de alguna forma, en un acto amistoso, vamos a llamarlo así, pues se abre esa caja y se ve pues esos agradecimientos para quién son y a quién van, ¿de acuerdo? Esta práctica se denomina Kudo Box, Kudo Cards, perdón. Y por último, pues, por ejemplo, Delegation Poker, ¿vale? Delegation Poker es una práctica que se basa en estos naipes que tenéis aquí en pantalla y nos sirven para clarificar cuando no está claro quién es el responsable de ciertas tareas, de ciertas actividades o de ciertas cuestiones, ¿eh? Y hasta qué nivel es responsable o no responsable para tratar de aclarar quiénes tienen responsabilidades y en qué medida sobre ciertos trabajos o ciertas cuestiones. ¿A qué ayuda esto? A acordar, a los equipos pueden acordar así cómo se toman decisiones, quién se tiene que encargar de cada cosa, ¿vale? Esto tiene una dinámica, no nos da tiempo aquí a contarlo, pero tiene una dinámica en la que pues diferentes personas pues utilizan estas naipes para, de alguna forma, a través de ciertas reglas, ponerse de acuerdo sobre cómo repartir esas responsabilidades, ¿eh? Quién tiene que tomar decisiones y qué nivel de delegación es el que se va a dar a esas personas para efectuar esos trabajos, ¿de acuerdo? Por lo cual, bueno, pues Delegation Poker es otra práctica más. Como veis, son prácticas muy visuales, muy amigables, muy modernas, y lo que tratan es de implicar a todo el grupo, a todos los equipos, a los empleados, de forma que pues se expresen las opiniones y se resuelvan estas cuestiones de manera coordinada y colectiva. Bien, pues básicamente esto es lo que quería contaros en relación con Management 3.0. Agradeceros vuestra atención, vuestra presencia, y espero que haya sido un tema interesante, y os invito a entrar en el website de Management 3.0 para aprender más y tener más información. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y hasta el próximo webinar.